Hola, os damos la bienvenida a la presentación de nuestra ponencia para el sexto Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Somos Juan Ferrando, María Salinas, Maitena Vega y Jonathan Camacho, con afiliación a las universidades Nebrija, Sevilla, Da Coruña y Rey Juan Carlos. Vamos a exponer la investigación realizada en torno a la equidad de género en el Fashion Retail Internacional, análisis de Miu Miu Women's Tales como modelo de narrativa inclusiva. La industria de la moda se ha consolidado como un espacio privilegiado para el análisis de las transformaciones sociales contemporáneas en materia de género. Más allá de su dimensión estética, el Fashion Retail Internacional actúa como un dispositivo cultural que reproduce, negocia y en ocasiones subvierte las normas sociales que regulan la identidad, la corporalidad y la expresión de género. En las últimas décadas, impulsados por los movimientos feministas y las demandas de las nuevas generaciones, muchas marcas han comenzado a incorporar discursos más inclusivos y representaciones diversas en sus estrategias de comunicación. Este estudio que se analiza examina cómo estas transformaciones se materializan en el proyecto Women's Tales de Miu Miu, marca italiana del Prada Group que se ha consolidado como una de las firmas más influyentes del fashion retail de lujo contemporáneo. Women's Tales, lanzado en 2011 por la iniciativa de Miuccia Prada, directora creativa de la marca, y Patricio Bertelli, representa uno de los proyectos más destacados del branded content con perspectiva de género en la industria global. Se trata de una serie de cortometrajes dirigidos exclusivamente por mujeres cineastas. A través de estas piezas audiovisuales, Miu Miu ha construido un espacio de expresión artística que explora la feminidad contemporánea desde múltiples perspectivas, alejándose deliberadamente de los códigos tradicionales de la publicidad de moda. El concepto de género ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo, pasando de visiones masculinas femeninas rígidas a interpretaciones bastante más fluidas. Es en el siglo XXI donde realmente se aprecia un cambio de paradigma, pasando a un enfoque científico-cultural más analítico. La visibilización de nuevas identidades diversas, así como nuevos términos como genderless, personas sin género definido, y genderful, aquellos que se identifican con diferentes identidades de género. En la imagen podemos ver la colección de Rad Hourani del 2013 con un lenguaje centrado en el minimalismo radical, la neutralidad estética y la fluidez de género, propias de editoriales de moda contemporánea. Dentro de este análisis es necesario hablar también de Judith Butler, una filósofa contemporánea con una dilatada carrera en el campo del estudio del feminismo. Ella propone la teoría de la performatividad, donde sostiene que el género no es una esencia fija, sino una construcción social que se reproduce mediante actos reiterados. Desde esta perspectiva, el género no es algo que se es, sino algo que se hace, una performance constante moldeada por normas culturales y expectativas sociales. En el contexto de la industria de la moda, esta visión performativa permite entender cómo el vestir, el hablar o el moverse se convierte en actos que producen y refuerzan identidades de género. Por otro lado, también es imprescindible entender el concepto de interseccionalidad para comprender cómo distintas formas de estratificación social como la raza, el género, la clase o la sexualidad se pueden entrelazar para generar experiencias únicas de privilegio u opresión. La articulación entre la interseccionalidad y la performatividad ofrece un marco analítico robusto para abordar las dinámicas de poder en la moda. Reconocer que los sujetos encarnan múltiples identidades permite comprender cómo éstas interactúan con las normas performativas del género. La relación entre feminismo y moda ha sido históricamente compleja y ambivalente, oscilando entre el rechazo radical y la reivindicación estratégica. Comprender esta trayectoria resulta fundamental para contextualizar las propuestas contemporáneas de marcas como Miu Miu y evaluar críticamente su contribución o sus limitaciones en términos de equidad de género. El feminismo ha ejercido una influencia profunda y transformadora en la industria de la moda, reconfigurando los discursos en torno a la igualdad de género, la identidad y la autoexpresión. La intersección entre feminismo y moda ha dado lugar a iniciativas que buscan promover la equidad de género dentro del sistema de moda global. No obstante, este fenómeno también ha sido objeto de crítica bajo el concepto de feminismo mercantilizado, en el que los mensajes de empoderamiento son absorbidos por la lógica del consumo, diluyendo su potencial transformador. En la imagen podemos ver la colección cápsula lanzada por Miu Miu para empoderar a las mujeres con el personaje de Wonder Woman. La industria del fashion retail se encuentra en el centro de un debate cada vez más complejo sobre el género, la representación y el consumo. Las exigencias de las nuevas generaciones hacia las marcas en cuestiones de responsabilidad, así como la propia idiosincrasia del denominado fashion system en continua evolución, colocan las materias de género en una posición central en el futuro del sector.
El objetivo principal de este estudio ha sido examinar Women's Tales como proyecto que desafía las representaciones tradicionales de género en la comunicación de la moda. Y específicamente se busca evaluar el impacto del proyecto en la construcción de narrativas feministas dentro del fashion retail internacional, describir las estrategias discursivas y visuales empleadas desde perspectivas performativas e interseccionales e identificar tensiones entre los discursos inclusivos proyectados externamente y las prácticas corporativas internas de la marca. En este frame, por ejemplo, podemos ver una escena de Women's Tale, concretamente del título The End of Story Illusion del 2017. Esta investigación adopta un enfoque mixto. La parte cualitativa está fundamentada en un análisis de contenido y la parte cuantitativa en la validación de tendencias y patrones recurrentes. Para este estudio se han seleccionado 5 cortometrajes del total de los 30 que componen Women's Tales, aplicando criterios sistemáticos como diversidad de directoras, temática, representatividad temporal, disponibilidad, entre otros. Se han seleccionado el primero, 2011, y el último, del 2025, para ver la evolución en el tiempo y una división por cada 7 años, pensando pues cómo avanzan estos años y los puntos de inflexión. El análisis de este estudio se estructura en torno a 3 dimensiones fundamentales. Por un lado, tenemos la dimensión narrativa, donde se identifican discursos de carácter feminista. Por otro lado, la dimensión performativa, para analizar cómo el género se construye y se performa a través de actos corporales como el vestir. Y por otro lado, la dimensión interseccional, para evaluar críticamente qué identidades están representadas y cuáles permanecen excluidas. Cada dimensión ha tenido unas variables asociadas, examinando los siguientes aspectos: la subversión de arquetipos tradicionales, la presencia de estereotipos, la representación femenina real y genuina, entre otros. Asimismo, se ha considerado la diversidad racial, de género, social, etaria y corporal. Tras visionar los cortos, codificar el contenido y realizar un análisis comparativo, hemos obtenido los siguientes resultados. Debido a la amplitud de las variables analizadas, comentaremos en esta presentación las más representativas de cada dimensión. Por un lado, sobre la dimensión narrativa hemos estudiado la subversión de arquetipos. Los cortometrajes muestran una evolución hacia narrativas que desafían los arquetipos tradicionales, incorporando corporalidades más diversas. En cuanto a la dimensión performativa, aquí hemos explorado Miu Miu como identidad. El vestuario de Miu Miu pierde protagonismo progresivamente, cediendo espacios a historias donde la identidad femenina prevalece sobre la prenda. En cuanto a la dimensión interseccional, por un lado, hemos analizado la diversidad de género. Aquí claramente los cortos más recientes amplían la presencia de identidades diversas, superando el enfoque inicial centrado en mujeres cis y jóvenes. Y por otro lado, la diversidad racial, que aparece de manera intermitente, sin continuidad, a lo largo de los años. Estos cortometrajes, además, tienen un alto impacto cultural y mediático. Han sido reconocidos por la crítica en festivales de cine e influencia entre las marcas del sector. Pero Women's Tale constituye un discurso progresivo y estéticamente diverso que no conecta o que no tiene la coherencia con las prácticas empresariales de Miu Miu, que está condicionada por las lógicas del consumo. En cuanto a las conclusiones de este proyecto, 4 ideas claves. Women's Tales se instaura como espacio de resistencia simbólica, visibilizando voces femeninas y narrativas que amplían representaciones de género en moda. Por otro lado, existen diversidades múltiples pero sin patrón uniforme. La diversidad racial, social, etaria y de género aparece de manera irregular a lo largo de los años, pero el conjunto del proyecto sí que revela una ampliación progresiva de esta mirada. Por otro lado, se hace necesaria la coherencia entre narrativa externa y estructura interna, con propuestas para avanzar hacia modelos más inclusivos en la práctica empresarial. Y por último, la importancia de mantener perspectivas interseccionales. No se entiende un análisis de género aislado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado esta presentación. Quedamos atentos a cualquier pregunta.